Dice, Aristeo dejó caer un bloque de aluminio de 50 kilogramos a una altura de 30 metros. Este bloque llegó al suelo en 4 segundos. ¿Con cuánta potencia viajaba el bloque de aluminio? Entonces aquí sabemos que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿Tenemos trabajo? No. ¿Cuál es la forma del trabajo? La forma del trabajo es fuerza por desplazamiento sobre tiempo. Lo malo es que tampoco tenemos fuerza. Entonces, eso es igual a masa por gravedad por desplazamiento sobre tiempo. Entonces, ahora sí, ya tenemos los datos suficientes. Entonces, potencia es igual a masa, que son 50 kilogramos, por gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo, por desplazamiento, que son 30 metros, sobre 4 segundos. Entonces son 50 por 9.8 por 30, da 14,700 newtons. O no newtons, perdón, julios. Sobre 4 segundos. Entonces, eso lo divido entre 4 y me da 3,675 watts. Le falta la potencia. Y ahí está. Luego dice, un ave de 200 gramos se acelera de 0 a 15 metros sobre segundo en 5 segundos. Durante su aceleración viaja 3 metros. ¿Cuánta potencia ocupó el ave para llegar a su velocidad final? Pues igual, potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Potencia es igual, el trabajo es fuerza por desplazamiento sobre tiempo. Igual aquí no tenemos fuerza, así que potencia es igual a masa por aceleración por desplazamiento sobre tiempo. Pero tampoco tenemos aceleración.
Así que potencia es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Maestro, pero ahí dice acelera de 0 a 15. Sí, Ok. esa no es aceleración, es velocidad. Oh, esa es la- La velocidad inicial es 0, la Ajá, velocidad y final llega es hasta- 15. oh, ok. La aceleración no la conocemos. Ok. Sobre tiempo por desplazamiento sobre tiempo otra vez. Pues ahora sí sustituimos. Masa son 200 gramos que tenemos que convertir a kilogramos. ¿Cuánto es 200 gramos en kilogramos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? 1000. ¿Cuántos? 1000. Entonces, 200 gramos es ¿cuántos kilogramos? 2000, no. Punto, no. Sí, punto, Punto 2. punto dos. Entonces, punto 2 por 15 menos 0 sobre 4 por 3 sobre 4 otra vez. Ah, perdón, 5. 4, 5. Sobre 5, porque todo ocurre en los mismos 5 segundos, la aceleración, el trabajo, la potencia, todo ocurre en el mismo lapso de tiempo. Entonces, potencia, Maestro, pero allá arriba dices 4 en la D. hay de 5. Y ahí debería decir T. No 4. Oh, Entonces aquí es punto 2 sobre 5 por 3 sobre 5. Entonces potencia es igual a punto 2 por 3 por 3 sobre 5. Entonces potencia es igual a 9 por punto 2 1.8 julios sobre 5. Y eso nos va a dar punto 36 watts. En el último también está dividiendo, maestro. Sí, ¿O también. También está dividiendo. Estoy dividiendo.
Buenas tardes. Luego dice, Calixta corre todas las mañanas con una potencia de 25 watts. Su recorrido dura aproximadamente 30 minutos. ¿Cuánto trabajo realiza Calixta durante su sesión de ejercicio si dicha sesión cubre una distancia de 400 metros? Pues aquí vamos a ver si tenemos la información suficiente para derivar todo lo necesario. Y si no, pues no se puede. No hay suficiente No información. hay suficiente información. Entonces sabemos que potencia, otra vez, es igual a trabajo sobre tiempo. Aquí nos dicen que Calixta tiene una potencia de 25 watts sobre 30. 30 minutos son 1800 segundos. Después dice que cuánto trabajo realiza Calixta durante su sesión de ejercicio si dicha sesión cubre una distancia de 400 metros. Entonces aquí, pues, El 30, maestro, los minutos lo ha hecho en segundos. sí, Oh, sí, porque acuérdense que es metros sobre segundo. ok. Entonces, como son 30 minutos, tengo que multiplicar 30 por 60 y me sale 1800. Pues aquí dice, la pregunta dice que, ¿cuánto trabajo realizó? Entonces, 25 watts, me faltó el igual. Ups. La W mayúscula. La 25 watts es igual a W sobre 1800. Si el 1800 está multiplicando, ¿pasa a qué? Dividiendo. Ay, aquí me equivoqué. Si el 1800 está dividiendo, pasa, Multiplicando. perdón. Entonces son 25 por 1800 igual a W. Entonces, 25 por 1800 son 45,000 julios y no ocupamos los 400 metros. Ahí simplemente nos dieron información de más, pero hay información suficiente. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Por fin pude entrar. Pues, Es que me moví, no tenía internet. oh, sí, así pasa. Duran su buen rato Sí. en instalar. So, aquí en este ejercicio no se va a utilizar la distancia. No, no. Eso es un dato de más inútil. ¿Es ciencia, maestro? Sí, es ciencia todavía. Entonces, preguntas, comentarios. Sí, no, quién sabe. Creo que no por ahorita. Por ahorita no, maestro, pero hay muchas, pero la mera verdad tenemos que revisar más yo.
Muy bien. Entonces, continuando con otro tema. Está. No me gustan los pleonasmos.
Hoy vamos a hablar de la materia, porque ya hablamos de la energía, de cierta manera. Vamos a empezar a hablar de la materia. Ahora sí, de entrar a lo que es los átomos y todas esas cosas. Como les digo, ya estamos aproximando el final de ciencias. Y vamos a empezar español ya próximamente. Como les digo, recomiendo yo que tomen el examen en cuanto terminemos la sesión, para que así toda la información esté pues fresca en su mente y no se les olvide. ¿Cómo cuánto falta para que termine esta materia? Otros dos temas. Ok, gracias. ¿Esto es química entonces ya, maestro? Estamos transicionando. Ok. Todavía es parte de física y vamos a transicionar a química.
Hoy lo que vamos a ver matemáticamente es la densidad y la flotación. Maestro, y para comprar el preliminar del examen antes de dar el GD, ¿ahí mismo se compra en gd.com? Sí, ahí mismo. Oh, ok. Ahí mismo. Eso sí uno lo puede dar en su casa, ¿verdad? Sí. Oh, ok. Entonces, cuando hablamos de la materia, estamos hablando de cualquier sustancia en el universo que tenga un volumen, una masa y básicamente ocupa un espacio. Entonces, a eso le podemos llamar nosotros materia. Toda la materia en el universo está compuesta de átomos. Entonces, la unidad más pequeña de la materia es el átomo. Y ya los átomos están compuestos de otras partículas que se llaman partículas subatómicas, las cuales pueden ser energía y materia al mismo tiempo, pero ese es tema, esa es harina de otro costal. Por el momento nos vamos a concentrar en lo que es lo básico, ¿no? Entonces, con lo que estamos más familiarizados nosotros son tres formas de la materia: el gas, el líquido y el sólido. Empecé con el sólido. Y básicamente lo que hace la diferencia entre uno a otro es la concentración de átomos, la manera en que los átomos están concentrados. Entonces, un sólido va a tener una mayor concentración de átomos que un gas o que un líquido. Dentro de los sólidos tenemos dos tipos de sólidos: el cristalino y el amorfo. El cristalino tiende a ser más rígido y tener básicamente un orden dentro de su estructura molecular, mientras que el amorfo en realidad no tiene forma, se adapta, es maleable, no tiene pues sí, una forma rígida, una forma definida. Podría ser como la plastilina. Sí, como la plastilina. Por ejemplo, los metales son amorfos. Pues aquí vemos la estructura, por ejemplo, de un sólido cristalino contra la estructura de un sólido amorfo. El sólido cristalino, pues es, como les digo, es rígido. Si lo cortamos, la estructura molecular va a estar dividida equitativamente. O sea, van a ser líneas paralelas de moléculas. En el caso del sólido amorfo, básicamente los átomos no tienen orden, caen donde sean, caen como sean.
Ahora, los sólidos cristalinos tienden a ser translúcidos y los sólidos amorfos no. ¿Por qué creen que pase eso? ¿Cuál es su hipótesis? Del por qué un sólido cristalino es translúcido, pero un amorfo no. ¿Por el orden de los átomos podría Sí. ser? ¿O? Sí, por ahí va, sí. En el siglo antepasado, todavía pienso en el siglo pasado, pero es el siglo antepasado, en el siglo XIX, se hizo un experimento. No me acuerdo el nombre del señor porque soy muy malo con los nombres. Pero él básicamente quería experimentar las propiedades de la materia. Entonces lo que él hizo fue crear una máquina que era sensible a la luz. Entonces él disparaba rayos a una hoja de oro que tenía un grosor de un átomo. ¿Cómo sabía él que era el grosor de un átomo? No sé, pero según él era el grosor de un átomo. Entonces, después de experimentar con esta hoja de oro, descubrió que el 99% de la materia es espacio vacío. Por lo tanto, en un sólido cristalino, la luz puede pasar fácilmente porque los átomos están ordenados de manera paralela, están básicamente en orden. Entonces la luz puede pasar por los espacios vacíos. Mientras que en un sólido amorfo, pues están por sin ningún lado y la luz puede ser obstruida por los átomos. Entonces, he ahí que se pueda hacer un material translúcido. ¿Cuánto porcentaje dijo? 99%. Es espacio vacío. Ese es el experimento, profesor, en que cuando era observado pasaba por uno y cuando no pasaba por los dos. Así es, exactamente. Ese mero. Y eso es también parte de la teoría, pues, ay, ya se me fue. De la física cuántica, física cuántica. Donde a nivel molecular la materia, la energía se comportan diferente que a manera macro. Donde supuestamente también donde observamos, la materia se va a comportar diferente cuando lo observamos a cuando no lo observamos. Esa es parte de la física cuántica también, la cual pues no la vamos a tocar porque ni yo la entiendo. Pero fascinante, ¿verdad? Sí, muy fascinante, sí. ¿El señor no es Ernest Rutherford? ¿Rutherford? ¿Está hablando? Me suena. Porque dice la leyenda, pues, que él a la mañana siguiente tenía miedo salir de la cama porque pensaba que se iba a ir por el piso. De lo impresionado, pues, que quedó de todo esto. Entonces, básicamente, esa es la distinción, ¿no? Entre un material, o entre una materia que es cristalina, un sólido que es cristalino y un sólido que es amorfo. Como les digo, el cristalino es rígido, tiene una estructura específica y de ahí no se mueve. Y el amorfo se puede moldear de cualquier manera, cualquier modo, no tiene forma. Por ejemplo, si pensamos en un metal en su estado natural, lo vamos a encontrar de muchas formas y de muchos estilos. Y nosotros lo derretimos y lo moldeamos en lo que queremos, ¿no? Lo moldeamos en platos, lo moldeamos en carros, lo moldeamos en lo que sea. Mientras que, por ejemplo, un trozo de cuarzo
siempre va a ser de la misma forma, o va a preservar la misma forma. Ya si nosotros lo quebramos, bueno, pero en sí, siempre va a tratar de mantener esa forma. No está dispuesto a cambiar. Si, por ejemplo, vemos un granito de sal bajo el microscopio, todos los granitos de sal tienden a tener esa forma. Cuadrados. Ujú. Y nosotros a simple vista los vemos redonditos. Sí, y no son redondos, son cubitos. ¿Cuáles son esos, dijo? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos? ¿O la sal? Sal de mesa. Sí. ¿Y eso por qué? Es la estructura del átomo, de la molécula. O sea que básicamente, por más que la querramos moler, siempre va a preservar esa forma, se va a quebrar de esa manera. Se va a partir en eso, porque así está estructurado la molécula y no quiere básicamente pues, cambiar de forma. Ser moldeado. Ujú, ser moldeado de otra manera. Porque básicamente, o sea, no hay una máquina que se ponga a hacer de cubito por cubito, sino que pues es la manera en que la sal se forma a la hora de que tenemos este gran bloque de sal que lo queremos hacer pedazos y así van saliendo los pedazos. Al irse fraccionando, así se van haciendo los pedazos. No son perfectos, pero tienden a esa forma. Y por ejemplo, sal y azúcar. El azúcar también tiene una estructura parecida. Aquí es sal y pimienta. La pimienta, pues vemos que es amorfa. Mientras que la sal, como les digo, por más que queramos, pues tiende a formar esos cubos. Pero la pimienta es planta, ¿no? Sí, la pimienta es una planta. Pero es, como les digo, es un sólido amorfo, no tiene, o sea, no tiene una estructura tan rígida como la sal. Que se le podemos dar la forma que queramos. Hablando pues microscópicamente. Hoy la sal no, siempre se va a hacer en cubitos más pequeños. Sí, en cubitos más pequeños, sí. Así es. Siempre va a tender a tener esa forma. Y las otras no. ¿Preguntas o comentarios? No, maestro. A ver si me quedó claro entonces lo de amorfas y cuál es el otro, Cristalinos. ¿verdad? Cristalinos. Cristalinos. Sí. El cristalino es sólido y el, No, los dos son sólidos. perdón, unos tienen forma y los otros son sin forma. Sí. El amorfo se puede moldear Sí, y los cristalinos no. exactamente. El amorfo se puede moldear y el amorfo se puede moldear y el cristalino no. Ah, ok, ya lo entendí. O sea que, por ejemplo, yo un pedazo de metal lo puedo estirar, lo puedo hacer moño, lo que yo quiera. Es maleable. Pero un grano de sal no le puedo hacer eso. Yo al aplicar fuerza a un grano de sal, lo que va a hacer es quebrarse y hacerse 2 cubitos, 4 cubitos, 5 cubitos, pero no se va a dejar alargar, no se va a dejar apachurrar. O sea, es rígido, su estructura es muchísimo más rígida. Y la sal es más fina, ¿verdad? Sí,
Y aquí estamos viendo imágenes pues microscópicas. Esto es de un microscopio electrónico. Y con el microscopio electrónico se ven cosas muy, 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 muy pequeñas, casi a nivel atómico. Entonces, como les digo, no hay máquinas que se pongan a hacer así cubitos tan bonitos, ¿no? Esa es la estructura del material en sí, natural. Expandirse. Expandirse. Entonces, es que se me olvidó hablar. Los líquidos se adaptan, ¿no? El penúltimo, los líquidos casi Se adaptan. se adaptan. Se adaptan.
Entonces, el siguiente, pues es el líquido. Y básicamente el líquido lo que hace es de que sus átomos están más separados. Y pueden básicamente moverse uno encima del otro. Esa es la diferencia entre el líquido y el sólido. Por eso al líquido y al gas se les llaman fluidos, porque pueden fluir, pueden moverse. El sólido, pues no, ese ahí se queda. Mientras que el líquido, pues, como les digo, sus átomos se mueven uno adentro del otro. No uno adentro del otro, uno con otro. Ay. Maestro, ¿y en pesos son igual? No, pues el peso, bueno, no estuvo en la clase anterior, pero No. el peso siempre va a variar dependiendo del planeta en donde estén. Si hablamos de la masa va a variar dependiendo del tipo de material que sea. Ahorita más adelante voy a aclarar esto, ya que tengamos definido lo que es un sólido, un líquido y un plasma. Ok. Vamos a hablar de esa propiedad también. Sí, porque supongamos un sólido, un hielo, es de agua, ¿verdad? Pero y el agua, esa misma cantidad, pesa más, pesa menos. No, bueno, no va a cambiar, porque si tenemos 500 gramos de agua, al congelarse se van a hacer 500 gramos de hielo. Lo que va a cambiar va a ser Su estructura, ¿no, maestro? la estructura y la densidad. Sí, también. Entonces, si hablamos de materia, si hablamos de la cantidad de materia no va a cambiar. Lo que único que va a cambiar es va a cambiar su volumen y va a cambiar su densidad. Y eso ahorita lo que, como les digo, voy a explicar un poquito más a detalle. ¿Qué tal en Maestro, estado gaseoso? Sí, es el que sigue. O me refiero al volumen. Oh, sí. O sea que siempre, bueno, si utilizamos el agua como ejemplo, ¿no? Un hielo va a ocupar menos volumen de agua líquida que un vapor de agua. Aunque, bueno, en el caso del agua no es cierto. El agua se expande cuando se congela. Ahí me equivoqué. Pero ahí más bien cuando se congela se expande. Pero en lo general el otro tipo de material cuando se congela se encoge. Así O que sea que ocupa el hielo, el sólido en el hielo, como líquido no tiene peso. no todo tiene peso. Todo. O sea, tiene peso mientras está influido por la gravedad. Oh. Todo lo que está influido por la gravedad tiene peso. Toda la materia, por definición, debe de tener masa. Lo que va a variar es el volumen. Entonces, como les decía, un líquido, pues, en realidad no tiene forma. Ese se adapta al lugar en donde está. Entonces ese sería un amorfo, el líquido. Sí, el líquido siempre es amorfo. Amorfo. Y un líquido cuando está en el espacio exterior, cuando no hay gravedad, tiende a formar una esfera. Sí. Entonces, aquí en la Tierra, si no hay fricción, el líquido se puede expander hasta el grosor de un átomo. En el espacio, la misma atracción entre moléculas va a hacer que se forme una esfera. Y si está en un recipiente, el líquido va a tomar la forma del recipiente. Ahora aquí no tengo yo
trastos. Todo eso está en el otro salón. Tenemos que mudarlo, maestro. Sí, sí quisiera que me mudaran. Porque ya se quedaron mis microscopios y todo. Oh. Entonces aquí para los que están en casa, aquí tengo esta botella de agua. Ah, Pues el agua es un líquido, ¿sí o no? sí. Sí. Entonces, aquí bajo la influencia de la gravedad de la Tierra, y como no está congelada, toma la forma de la botella. ¿Sí? Y la muevo y cambia de forma hasta que pues deja de moverse, ¿no? Y se adapta a donde está. Por ejemplo, vemos la diferencia entre la base esta y acá la parte de arriba, ¿no? La tapa. A ver si no hago un desastre. Ahora cuando la vacío, forma un hilo, porque un átomo atrae al otro y un átomo se sigue al otro. Ahora ha tomado la forma del envase más pequeño, de este envase. Ah, lo primero que hago Entonces, así es como se porta un líquido. Como ven, el sólido, la botella, tiene su forma, a menos que le aplique fuerza y la cambie. El vasito este, pues tiene su forma, a menos que le aplique fuerza y lo quebre. Pero el líquido siempre va a adaptarse a la forma del recipiente y siempre va a extenderse hasta llegar al grosor de un átomo. Eso pues ya pasó en el suelo y la alfombra lo absorbió. Pues no puedo poner el ejemplo en la mesa. No me alcanzan a ver. Y pues no estamos en el espacio exterior, así que no puedo hacer burbujitas de estas. De agua flotante en el espacio. Pero básicamente eso es lo que hace. ¿Y las burbujas con las que juegan los niños? Esas básicamente son sólidos. Son sólidos. Son sólidos. Esas burbujas son sólidas. Profesor, dice un átomo sigue a otro, átomo o molécula. Átomo. Pues en este caso sería molécula. Molécula, ¿verdad? Porque está compuesto de moléculas, en este caso el agua, ¿no? Sí, el agua está compuesta de moléculas y las moléculas están compuestas de átomos. De átomos, correcto. Sí, en O este sea, caso, porque la molécula es el grupo es el grupo de átomos. Así es un grupo de átomos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué creo que se hace esa forma redonda? Porque toda la materia tiene gravedad. Entonces, básicamente, todo lo que es materia siempre busca estar estable y estar junta. Entonces, en el caso del líquido, como no hay otra influencia gravitacional, se unen los átomos, las moléculas. Sí. Y como el aceite, maestro, ¿por qué flota en el agua? Eso es lo que sigue. Se me está adelantando un poquito. Digo, estoy viendo las esferitas, cómo están flotando. Digo, ¿qué flota más? Pues también una gota de aceite flota también, pero en el agua. Sí, en el agua. Sí. Espacio, Sí, ¿verdad? sí. Es lo que sigue. Oh, Se me está adelantando un poquitito, pero sí vamos a llegar ahí. sí, no, yo estaba pensando nada más en las esferas esas. Sí, sí, sí. Y es lo mismo, o sea, la gravedad adentro de un líquido es diferente que afuera de un líquido, porque también existe pues la fuerza de flotación, Oh. que es lo que hace que se formen esas esferas adentro del agua. Pero ahorita sí vamos a hablar de eso.
Pues en el caso del gas, pues están separados, ¿no? Entonces, pensémoslo de esta manera. Un sólido somos las personas que estamos aquí en el salón. Estamos a una distancia relativamente corta. Un líquido serían las personas que están en este salón, las personas que están en el salón consiguiente y en el salón consiguiente. Y un gas serían todas las personas que están en línea. Están lejos unos de los otros. Están cada quien en su lugar, lejos uno del otro. Entonces, así es como es un gas. Un gas lo que hace en el recipiente es simplemente chocar y chocar y chocar y chocar. Ese no se adapta al recipiente. Siempre va a querer escapar. Entonces, un gas siempre va a tener esa tendencia de quererse escapar. Un líquido no. Un líquido simplemente se sienta ahí y ahí se queda. El gas no. El gas siempre va a querer irse. Siempre va a querer escapar. Hablo de escapar ahorita. Que como estamos con máscara. Maestro. Se fue el maestro no sé a dónde, mija. Ok, gracias. Dijo, hablando de escapar, ¿Se escapó? Sí, se escapó. Le han dado un mensaje raro. No tuvo chance ni de avisar. Fíjate cómo dice ahí que el gas nunca siempre tiende a escaparse y no se moldea al ¿cómo se dice? Recipiente. Entonces, como cuando, bueno, son cosas, ¿verdad? Tonterías. Como cuando vas y compras un tanque de gas en México. Ellos lo mueven, ¿para qué? Según, que porque el gas está sentado, mentiras, y el maestro acaba de decir que no se sienta y lo mueven y así saben que si está lleno o está vacío. Sí, porque, que hay muchas personas que les estaban haciendo chanchuy de que compraban el gas y no estaba lleno. Ya casi vacío, bien poquito. Y a ver cómo saben ellos que está semivacío o lleno, no entiendo. Que le falta, También pesará. A ver, ahorita preguntamos. Y también, pues, el agua. Que el no pie se- va metido, pues sí, pesa, pero ese líquido pesará. ¿O cómo saben? ¿Cómo? Sí tiene peso, Sí. pero me imagino, está en estado líquido y me imagino como la gasolina que la echamos al, ¿cómo se llama? En líquido y ya después cuando la quema Ya está. cambia, o que cambia su Sí, pero forma. Pero está vapor. Ya llegué. ahí está el maestro. ¿Y si se Que se escapó. Maestro, Yoli, a ver, dígale. Ya se me olvidó. Del tanque de gas, del tanque. Oh, sí, del tanque de gas. No, es que yo tengo duda que sí. Ok, cuando va uno a comprar un tanque de gas, ellos lo mueven para ver que si tiene gas o no tiene gas. ¿Y cómo saben si el gas, supongo que es como un tipo de humo, no sé, vapor, algo así, no sé qué sea. Ajá. Y les preguntaba yo, ¿y por qué lo mueves
para cuando quieres saber que si está lleno o no. Dice, es que pues, se asienta el gas, dice, y lo muevo para ver qué tan lleno está. Y ahorita pues me entró esa duda, dije, ¿cómo que se asienta? Si el maestro dice que no, que el agua sí, pero el gas no se asienta para abajo. No, el gas no se asienta. Y esa fue la respuesta que me da. Y la otra pregunta es, ¿pesará el gas? Sí, todo, sí, claro. Como es materia, toda la materia tiene peso. Toda. Pero ¿cómo se mediría eso? El Este, peso del... pues porque no sabe. Maestro, al estar ahí envasado en el tanque de gas, ¿es líquido como la gasolina y después ya cuando cambia a su estado, por ejemplo, en el gas que se libera, ¿cambia a estado gaseoso o no? Sí. Lo Tengo curioso. una duda, Sí. perdón. Lo mismo que dijo la señora. Cuando el tanque de gas se empieza a vaciar, los gases cambian su materia a hielo, a frío. No. Bueno, porque igual pasa cuando cambias el aire de un... Bueno, Profesor, a mí me llega a recordar, pues yo soy transportista, ¿no? A ver, Entonces, espera. No, espérame, una persona aquí en el salón estaba comentando. Un momento. es que cuando le echas aire, ponemos al clima de tu carro, Ajá, cuando terminas de pasar el gas, sí. la botella se pone Ajá. fría. Sí. ¿Por qué ese cambio? Ese es el cambio de presión, porque básicamente el gas que está en el cilindro está almacenado a alta presión. Entonces el cambio rápido de alta presión a baja presión hace que baje la temperatura. Okay. Ahora sí, Rafael, perdón. sí, ahora que estaba preguntando acerca del gas si se asentaba o no, es un poquito diferente, ¿no? Pero uno cuando transporta animales, como vacas y eso, entre más cantidad lleva, pues se mueven menos, porque tienen menos espacio para moverse. Ajá, sí. Y entre menos lleva, pues tiene que ponerle separadores, porque si no se mueven tienen mayor espacio entre uno y el otro. Entonces, no es que para mí, la manera en que lo entiendo, no es que el gas se asienta, sino que al principio, cuando está bien lleno, va a sentir que casi no se mueve mucho porque está más condensado, o sea, tienen menos espacio, en este caso las moléculas para moverse, y a medida que va vaciando, pues tienen más espacio y puede sentir uno, ya cuando está vacío, siente que nada se mueve dentro de ello. Así mero. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un tanque de gas, ¿no? Ya sea de un tanque de gas butano o de un tanque de gas de aire acondicionado. Lo que hacen ellos es almacenarlo a alta presión. Entonces le ponen, creo, 100 o 200 gravedades, no me acuerdo exactamente. El chiste es que es tal la presión que forza el líquido, que forza el gas a hacerse líquido. Entonces, cada vez que usamos el gas, así como dice Rafael, se va abriendo más espacio. Entonces, ese líquido empieza a no hacerse líquido, sino que ya el gas tiene más espacio para empezarse a mover, y a mover, y a mover, y a mover. Entonces, ya cuando terminamos de vaciar el tanque, ya solamente queda una que otra molécula ahí perdida. Ya esa presión que estaba, ya no está. Entonces, para contestar la pregunta de Yolanda, no es que el gas se asiente, porque ese gas no se asienta. Lo que pasa es que está tan apretado que no se puede mover. Y al ir sacando el gas, ese espacio se va liberando, esa presión se va liberando. Para contestar la pregunta aquí de la compañera, cuando hay un cambio súbito de presión, la temperatura baja. Entonces, eso lo podemos experimentar, por ejemplo, si usamos aire enlatado para limpiar los teclados. Si lo utilizan mucho, se va a empezar a congelar y les puede quemar la mano. Porque ese cambio súbito en presión hace que baje la temperatura.
así es como, igual un gas butano, si lo abren, y esto no lo hagan, por razones legales, no lo hagan. Pero si, por ejemplo, le abren un hoyito pequeño y empieza a salir el gas rápido, se va a empezar a congelar alrededor. No lo hagan. Entonces, ese cambio súbito de presión cambia la temperatura. Pero sí, en el caso pues del gas que compramos comercialmente, lo que hacen es ponerlo bajo presión para que se licúe, para que se haga líquido. Por eso es gas licuado. Antes, cuando oí esa frase que gas licuado, me imaginaba una licuadora, pero no es así. Licuado simplemente quiere decir que se hace líquido, pero se hace líquido no por su química, sino por la presión, por métodos de presión. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, como les decía, en el caso del gas, las moléculas están separadas, muy separadas. Entonces, un gas siempre va a tener esa tendencia a moverse y va a tener esa tendencia a querer escapar, a estar chocando con las paredes de aquello que lo contenga o simplemente a querer escapar. Por ejemplo, aquí el aire, aquí en la Tierra, no se escapa al espacio exterior por la gravedad y por la capa de ozono. Está básicamente capturado. En Marte, por ejemplo, ahí no hay oxígeno, pero los gases que hay ahí se mantienen ahí por la misma atmósfera de Marte y por la gravedad. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, estamos cargando toneladas de aire. No las sentimos porque pues ya nacimos y estamos adaptados a este ambiente, pero nosotros estamos cargando toneladas de aire. Y nosotros al ir subiendo una montaña y llegar a las partes altas, estamos cargando menos aire. Pueden hacer este experimento un día que vayan a las montañas. De aquí llévense una bolsa sellada. Y ya cuando lleguen arriba, esa bolsa se va a inflar. ¿Por qué? Por la presión de aire. Porque aquí hay más presión que allá arriba. Entonces, Como cuando se nos tapan los oídos, maestro, por la presión. sí, exactamente. Es ese cambio de la presión del aire que es el que se nos tapan los oídos. Así es. O como las personas que viven pues en lugares altos, como usted que es de Perú, no se ha ido al Cusco. Oh, yeah, of course. Entonces, Y me fui a las montañas de 7 colores que tienen como 3,000 tanto, la altitud es más alta. Sí. Yeah. Maestro, ¿y a qué altura podríamos subir sin equipamiento? Todo lo que aguanta tu cuerpo, porque uno que se murió un señor unos días antes que lo habían operado y subiendo esa montaña, pero él tenía marcapaso, no aguantó la presión y se murió ese día, un día antes que nosotros íbamos No, mínimo que no lo mate a uno. ¿Cuánto sería la... El ser humano aguanta todo lo que tu cuerpo lo va yendo adaptando, pero una persona que vivió vamos a decir, en la capital y no sabes la altura, siempre vas a sufrir la presión, porque tu presión va a ir eso es lo que le falta a una respiración, porque tus pulmones no están adaptados. Sí, en el caso, por ejemplo, también de esas alturas, hay menos oxígeno allá arriba que acá abajo. Y como les había comentado anteriormente, mis pulmones no quedaron bien del COVID, así que esta vez que andaba allá en Guadalajara y en Tequila, a mí me faltaba el aire. ¿Esa altura también? Esa altura. Uy, entonces... Maestro, se aplica también en el agua, ¿verdad? La densidad abajo. La presión abajo del agua también afecta. También afecta. Para los que les gusta nadar y han tenido la oportunidad de nadar en una alberca olímpica, si van hacia abajo de la alberca, van a sentir que los está aplastando. Porque literalmente los está aplastando. O sea, están sintiendo todo el peso del agua y del aire encima de ustedes. Por eso también es más difícil explorar la profundidad del océano que salir al espacio. Porque al bajar a las profundidades del mar, las naves se apachurran. Por la presión. Sí.
Entonces, una nave que sube al espacio exterior, pues sí va a sentir los efectos de la gravedad, etcétera, pero no va a ser menos, porque las fuerzas externas son menores a las fuerzas internas. Entonces, en el caso de un cohete al salir al espacio, la fuerza de adentro del aire empuja hacia afuera y no hay fuerza que empuje hacia adentro. Entonces, si amarramos ese cohete lo suficientemente fuerte, pues no va a explotar. Ahora, si vamos a las profundidades del mar, la fuerza que está dentro del submarino es más pequeña que la fuerza que está del mar, así que lo va a hacer tortilla. Sí, pero cuando un submarino baja abajo ya es, me imagino, porque ya está preparado para ir abajo. Por eso es que los buceadores llevan su gas combustible para oxígeno, ¿verdad? Sí, eso es para oxígeno. Para oxígeno, ¿verdad? Sí. Sí, pero en el caso de, como le digo, llegar a lo que es el suelo marino, hasta abajo. ¿Ya ha habido o no ha habido? No se ha habido. No, por la presión, ¿no? Por la presión. El cuerpo explotaría, ¿no? Sí, nos haríamos pedazos, sí. O sea, al bajar nosotros a las profundidades del mar, nos haríamos como una pasta de dientes, así. Ahora, si nosotros salimos al espacio exterior sin protección, vamos a explotar. Porque nuestra misma presión arterial, la sangre se va a salir por los poros. Y bueno, esto está muy gráfico. pero sí, íbamos a explotar básicamente. Sí, muy gráfico esto. Muy gráfico. Entonces, esa es la diferencia entre un gas, un líquido y un sólido. Y un sólido. Entonces, si liberamos, por ejemplo, 1 litro de gas en el espacio, se va a disipar hasta ser simplemente átomos o moléculas solas por sí mismas, merodeando el espacio. Porque su misma fuerza no es tan grande para mantenerse a forma de nube en el espacio exterior. Un líquido sí tiene la fuerza suficiente para mantenerse unido y un sólido pues libre. Maestro, y como el gas quema, pero el hielo también quema, ¿no? No, pero quemar es un término relativo. O sea, nosotros aquí ya no vamos a utilizar la palabra quemar, sino que para ser más específicos, dependiendo del fenómeno, vamos a utilizar la palabra oxidación o degradación o daño. Entonces, ¿el hielo sería oxidación o cómo? No, bueno, depende. Pues es que lo agarras, el hielo no lo soportas mucho y tienes que dejarlo porque si no, te pasa algo en tu mano. Sí, pues el tejido se muere, pero eso no es quemadura. En el término físico. Ajá. En el término fisiológico, pues sí, pero en la física no. Sí, el gas también, si te da el aire del gas cuando sale en tus manos, también es malo. Pero eso es por el cambio de temperatura. Oh. Tener un intercambio. Se mueve mucho fibra. Si aquí la palabra excitación quiere decir moverse mucho. Moverse mucho. Dejen paso lista. Y esa palabra plasma es como lo que le pusieron a la tele. Buen día.
Entonces, cuando hablamos de... Maestro, ¿podría regresar, por favor, para terminar de copiar? Ah, sí. Gracias. Ay, me equivoqué. Entonces, cuando hablamos de plasma, hablamos de un gas que está excitado. Excitado quiere decir que se mueve mucho. Y eso hace que se forme luz. Entonces, ejemplos de plasma son las luces estas blancas que tenemos aquí en el salón. Porque lo que hacen es que una corriente eléctrica es forzada en una cámara de gas, neón, y los átomos de neón empiezan a moverse rápidamente, lo cual causa luz. Una flama es plasma. Bueno, no, ya no. No me están viendo ustedes en el... Pero la chispa que suelta ahí el piloto para prender la llama, ¿será? Ese es plasma, sí. Sí. Bueno, no es cierto, esa es electricidad, perdón. Electricidad, pero chispa. Sí, pues es chispa, pero es electricidad, sí, esa no es plasma. Ok. Porque el plasma tiene que ser un gas. En el caso, por ejemplo, de una llamarada, es ese intercambio súbito de energía. Se le llama oxidación rápida. Básicamente el carbón y el oxígeno se están combinando rápidamente, lo que hace que sus átomos vibren, lo que hace que se forme la llama. La candela. Sí. Oh, ok. Entonces, Aquí esto, encontré que el plasma está hecha de una solución de elementos de gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. sí, esos son los que se excitan con electricidad. Así es. Por eso gases nobles. Gases nobles porque no se combinan con otros elementos. Y eso es lo que sigue. No, ok, nos estamos adelantando, gracias. Sí. Entonces aquí la flama esta, como les digo, su estado es de plasma porque las moléculas están excitadas, están formando luz y calor. Entonces también el color de la flama determina su temperatura. Mientras más amarilla, más fría, o mientras más roja, más fría, y mientras más blanca, más caliente. Igual, dependiendo del tipo de material que se esté oxidando, es el color. Si hablamos pues del carbón, ¿no? Si hablamos de derivados del carbón, va de básicamente rojo a blanco. La flama blanca es la más caliente, la flama amarilla es la más o menos, y la flama roja o anaranjada es la más fría, pero todas queman. Aquí, por ejemplo, aquí nos están mostrando la eficiencia con la que se está oxidando, o la cantidad de oxígeno con la que se está oxidando la flama. Esta es la que tiene menos oxígeno y esta es la que tiene más oxígeno. Esta es la que se quema menos eficiente y esta es la que se quema más eficiente. Entonces, Maestro, sí. como cuando ponen el carbón, la que está más caliente es la ceniza, ¿cómo se llama? La blanca, ¿verdad? Si está blanca, 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 sí. Porque al principio, como no sabía yo hacer eso de carne asada, yo pensaba que era cuando la llama estaba roja y no. No, si la llama está roja, está fría. Entre comillas. Entonces aquí, como les decía, se muestra pues el nivel de oxidación y de Nunca había eficiencia. observado eso, maestro.
muy curioso con el cartón. Como no cocino, para hacer nada tengo el gas. El de gas. Ya, que es lo que más se ocupa, ¿verdad? Pero Sí. la diferencia es el sabor. Uno cocina con carbón. Y depende. ¿Será? Sí. Porque los ladrillitos esos no saben muy bien. Ya si es madera natural, sí toma el sabor de la madera. Sí. Pues en el caso, por ejemplo, aquí del carbón, no llega a estar vivo. Este blanco de aquí Es el caliente. es, bueno, voy a diferenciar. Este blanco de aquí, está frío a comparación de esto. Cuando está blanco, pero brilla, es cuando está caliente. Si no brilla, no. Tiene que estar brillante. Entonces, este es un blanco brillante. O es un amarillo brillante. Por ejemplo, cuando es una fogata, cuando se apaga, queda blanco. O sea, quiere decir que ya está frío. ¿Qué lo que? Sí, queda blanco. Queda blanco sin brillar. Sin brillar. Porque cuando brilla, sí está súper caliente. Pero si no brilla, no hay calor. Simplemente quedan residuos. Voy a poner mucha atención la próxima vez. Sí. Como aquí esta parte de aquí, esto es lo más caliente, esto de aquí. Y esto es lo más frío. Plasma. Sí. Bien. Ay. Eso soy yo cuando tengo alegría. Sí.
Dos veces, maestra, entre sustancia y estado. Ahí. Espérame. Yo pensé que eran dos. Sustancia y estado. Entre sustancia y estado, ¿sí? Sí, está bien. Sí. Sí. Ahora sí, para contestar la pregunta de Yola. Ahí donde entra aceite. A esa diferencia se le llama densidad. Y la densidad es la concentración de átomos. Entonces, un material que tiene más átomos se considera más denso que un material que tiene menos átomos. Por lo general, hay una densidad estándar de un objeto. Sin embargo, esa densidad se puede manipular. De ahí que exista barcos metálicos. Un metal tiene su densidad, el acero tiene su densidad. Y por sí mismo es más denso que el agua. Sin embargo, podemos expandir el volumen de ese mismo material
Y eso va a hacer que flote. Entonces, si buscamos en Google la densidad del acero o la densidad del hierro, nos va a dar una medida estándar. Esa es la densidad por centímetro cúbico de ese material. Sin embargo, si a ese centímetro cúbico lo hacemos metro cúbico, su densidad neta ha bajado. A ver, Entonces, perdón, maestro. Si tiene metro cúbico y lo hacemos a metro cúbico, pues es cúbico, ¿no? ¿O cómo dijo? no, bueno, ahorita voy a tratar de hacer un dibujito. Ah, ok. Sí. Porque ya nos hicimos bolas, maestro. Sí, ahí me confundí un poquito. Muy bien. Sí, es que esto está medio. Sí, maestro, el fierro es Hierro, dijo, ¿no? Hierro. Hierro. la presión que tiene el agua. No la presión, es la densidad, la diferencia en densidad. Oh, Entonces, todos los materiales aquí en la Tierra los categorizamos en centímetro cúbico por kilogramo o metro cúbico por kilogramo. Sin embargo, todo eso se puede manipular. Entonces, ahorita voy a demostrarlo. Voy a tratar de hacer un dibujito para ilustrar este punto. o dijo metro cúbico por kilogramo, por. O sobre. Ajá. O sobre. Sí. Ok. Bueno, pues, y ahorita les voy a hacer la pregunta del millón. La respuesta también será del millón, maestro. Sí. Porque es donde les digo, pues, de que por eso en la ciencia, pues, se abandona el disque sentido común y la intuición, porque mucho de esto no es intuitivo. Como que nuestro cerebro no cuadra hasta que no experimentamos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pesa más, un kilo de piedras o un kilo de plumas? Lo mismo, maestro. Pesan lo mismo, sí. La diferencia es de que las plumas son menos densas y ocupan más volumen.
Las piedras son más densas y ocupan menos volumen. Entonces, al tratar yo de ilustrar lo que estaba diciendo, Maestro, ¿cómo podemos cambiar la palabra densa por como grande, chica o cómo? es que no. Denso es denso. Densa, densa. Expandido, puede ser grande, alto, ancho, o sea, no sé. ¿Las plumas son densas, digo? No son densas. No son densas. No son densas. Ok. La diferencia es que las plumas no son densas. No son densas. Ok. Hace más bulto, nada más puño, para hacer 1 kilo. Exactamente. Exactamente. ¿Se Porque- podría comparar como con su peso o la masa o Con su algo así? masa. maestro? O sea, Masa. acuérdense que la densidad es igual a masa sobre volumen. Esa es la densidad. Sí, entonces No, es pero- la masa sobre el volumen. Si yo tengo un objeto, este objeto tiene un volumen de 40 kilogramos. Un volumen, una masa de 40 kilogramos. Y un volumen de, pongamos, 1200 centímetros cúbicos. Versus una masa de 60 kilogramos, pero de 200 centímetros cúbicos. La diferencia entre la concentración de materia es la densidad. El objeto A tiene más volumen, pero tiene menos masa. El objeto B tiene más masa, pero menos volumen. Entonces aquí, para el objeto A, es masa 1200 centímetros. No, 40. 40, perdón. Son 40 kilogramos sobre 1200 centímetros cúbicos. Así haciendo lo mismo. Esto vendría siendo ¿cuánto? Así viene siendo lo mismo. 30. Serían puntos 300. kilogramos sobre centímetro cúbico. O sea que cada centímetro cúbico tiene 0.03 kilogramos de masa. Ahora, en la densidad B son 60 kilogramos sobre 200 centímetros cúbicos. Igual a lo mismo 0.3. ¿No? Sí, son iguales. Kilogramos sobre centímetros cúbicos. Este está un poquito más denso. Pero básicamente, como ven, la cantidad afecta la densidad. Aquí, como les digo, es un volumen más pequeño con más masa. Este es un volumen más grande, pero más pequeño con más volumen. Ahora vamos a hacer otro ejemplo un poquito más exagerado. ¿Ya puedo borrar? Por ejemplo, la caja de o una caja regular. ¿Cómo? La caja de Tecnopor. Depende. Esas que son como chifle que le llaman, no sé, bueno, Tecnopor es la caja de chupetes que cuando se conservaban antes, no ahora, Ajá. las que pequeñitos. Eso parece muy liviano a una caja regular. Va a pesar.
Bueno, utilizamos un ejemplo mejor. Le voy a decir, ¿no? A ver, Ok. tecnopor. Utilizamos un ejemplo mejor. Aquí tengo dos cajas. Ujú. Bueno, ustedes en casa no Hola. Híjole, qué malo, maestro. Pues me gusta estar ahí en vivo y en directo. Tiene que venir, pues, muchacha. Ay, sí, ya merito, ya estoy aquí cerquitas de ustedes. ¿En serio? Esta, maestro, esta es Tecnopor, ¿sí se ubicó? En serio, aquí vivo cerquitas de la escuela. Yo le decía, si comparamos eso con una caja de esas, siempre el peso va a ser el mismo, por volumen, porque... No, bueno, no necesariamente, aunque bueno, voy a hacer la ilustración. Ajá. Tenemos dos cajas. Tenemos esta caja. Está más grande. A ver. La mira, está grande. No le hallo. Oye, esa caja café. ¿La tengo? Sí, por favor. El café sale más bueno. Entonces tengo esta caja. Esa está más grande que la café. No, no están más grandes, están iguales. Están iguales. Pero está vacía. Oh, La puedo cargar con una mano. ¿Sí? Ahora, esta otra caja no está del mismo tamaño, pero no está vacía. Y para cargarla ocupo todo el brazo, no solamente la mano. Entonces, esa diferencia es la densidad. Esta caja es más densa La otra. que esta caja. ¿Sí? Porque ven, aquí ocupo todo el brazo, acá nada más la mano. El volumen es el mismo, sin embargo, la densidad, o sea, la cantidad de materia que tienen es diferente. Esa es la densidad. Se le cayó algo al piso. Ciértalo junto. No, la densidad no depende de la masa, ¿no? Sí. 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 O la masa y el volumen. Por eso les digo, estas dos cajas tienen el mismo volumen. O yo puse la cantidad, afecta la densidad. O sea, lo que va dentro de un Sí, o sea, lo que artículo, está- una caja, lo que sea, ¿verdad? Sí, lo que sea. Densidad es igual a volumen y es igual a masa. ¿Otra vez? La densidad es igual a masa y volumen. Es igual Masa sobre volumen, sí. sí. Ahora, otro ejemplo. Regresando a lo mismo. Tenemos estas dos hojas de papel. Otra vez regresando a las hojas de papel. Las dos tienen la misma masa. Exactamente la misma masa. Sin embargo, la distribución de la materia es diferente. Esta hoja es menos densa que esta hoja. ¿Por qué? Ocupa menos espacio. No, es, No, es más densa. Cambió de... Es más densa. Aunque las dos tienen la su misma forma. masa, Sí, esta cambió su moleco. Momor. No, ¿Cómo dijo amor? Amor, no. Amor. No. Porque aunque ambas tengan la misma masa, esta ocupa más espacio Que la otra. que esta. ujú. Por lo tanto, aquí hay más densidad que acá. Esa es la relación de la densidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un barco de acero, un barco de acero, de hierro, no sé qué sea. La densidad del hierro no cambia. Lo que cambió fue el volumen. Entonces, esa misma masa, en vez de ser un cubito, un cuadrito, la hemos extendido para que sea
una densidad inferior a la densidad del agua. Ese es el ejemplo de la hoja de papel. Las dos hojas de papel tienen la misma masa, sin embargo, la hoja extendida ocupa más espacio que la que está arrugada. Y ahí es el cambio de densidad. Aunque el objeto tenga la misma masa, si aumentamos el volumen, baja la densidad. Si bajamos el volumen, aumenta la densidad. ¿Sí nos estamos entendiendo? Sí. Ya lo entendí por el ejemplo del barco. Obvio que si extiendo todo el fierro del barco en toda una plancha más larga, va a ser igual con lo del agua, pero de igual forma va a flotar. ¿Puede repetir eso de si aumenta el volumen? Así. Sí. Ese símbolo que ha hecho parece un 0 con colita, una O con colita. Sí. Esa es densidad. Esa es densidad. Ok, si aumenta el volumen, disminuye disminuye la densidad. Entonces aquí, un objeto igual, si mide 40 kilogramos sobre 2 metros cúbicos o 40 kilogramos entre 10 metros cúbicos, si notan que es la misma masa. Sin embargo, 40 entre 2 son 20, o sea que serían 20 kilogramos sobre metro cúbico. Y acá serían 4 entre 10, 40 entre 10, perdón, son 4 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si aumenta el volumen, baja la densidad. Aquí es un volumen más alto que el de acá arriba. Si baja el volumen, sube la densidad. O sea, tenemos más material en menos espacio. O tenemos el mismo material en más espacio. ¿Sí más o menos tenemos la idea? Sí, Sí. sí, yo sí entendí, maestro. Muy bien. Entonces vayamos al break. Oh, bendito Dios. Ayer estaba mirando su video de la distancia. Sí. Aquí. Las matemáticas todavía no. Muchas gracias, maestro. ¿Le cierro la puerta? Sí, por favor. Gracias. De nada. Me falta el de arriba, maestro, el de mero abajo, digo. Sí, está bien. El 9. Ujú.